dice el presidente Bolsonaro. Estamos en comunicación con el periodista brasilero de la Red Globo, Roberto Malchic. Muy buenas tardes, Roberto. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes a todos que nos escuchan. ¿Qué es lo que ha irritado particularmente a la opinión pública brasilera, que en los días pasados hicieron estos cacerolazos cuestionando el posicionamiento de Jair Bolsonaro en relación al coronavirus? Bueno, la verdad, lo que pasa en Brasil es que el presidente Bolsonaro no está hablando la misma palabra, la misma lengua que el ministro de la Salud. Desde que empezó la situación, como 3 semanas, 4 semanas, nosotros tenemos una línea, un guía del Ministerio de la Salud muy claro. Tenemos que hablar, sí, en comisión nacional, como el presidente ha hablado, para que todos se resguarden, para que todos se cuiden, para que todos no salgan a las calles, para que todos saiban que el coronavirus ha llegado, está llegando, está empezando a aumentar, y que, por tanto, nosotros tenemos que seguir lo que está siendo preconizado por los especialistas, los expertos que hablan de coronavirus. El presidente, desde que empezó el proceso en el Ministerio de Salud, ha hablado otra cosa. Ha dicho que no hay un problema, que no era un problema grave inicialmente, que no había una necesidad de tanta importancia para eso, pero las personas empezaron a tener casos confirmados. Después las personas empezaron a morir. Nosotros tenemos ahorita 540 casos confirmados en Brasil con 7 muertes, siendo que hay mucha gente que no está confirmada porque no hay testes disponibles a todos. Esa es la verdad. Entonces Brasil está tomando posiciones, pero el presidente tiene otra visión y eso ha cambiado, ha creado una confusión muy grande. Ahora, y eso, ¿qué medidas las personas no están gustando? En este posicionamiento diferente del presidente Bolsonaro respecto de su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, qué medidas ha tomado, a pesar de todo, Bolsonaro? ¿Se cerraron las escuelas de Brasil para contener la epidemia, por ejemplo? Sí, lo que está empezando a hacer es que muchos estados están con sus propias acciones. Entonces, en Brasil, ¿cómo las cosas están? En policía, en las escuelas, en la salud, son los estados y las ciudades, las municipalidades que tienen la tomada de decisión. En São Paulo, ha empezado un poco más tarde a cerrar las escuelas, los establecimientos. En Río, donde yo estoy hablando ahorita, ha empezado un poco antes, más temprano. Entonces, acá sí hay un movimiento muy fuerte, incluso del gobernador Wilson Witzel, en el sentido de precaver y decir a todos que hay una situación muy grave aconteciendo. En Río Grande do Sul también es la misma cosa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en relación a las fronteras nacionales y el permiso de entrada y salida de turistas o de viajeros y de vuelos? Esa es una decisión nacional, y cómo se ha alterado a partir de la pandemia. Bien, hoy día hay una decisión de 7 países. Nosotros tenemos 9 fronteras. Una con la Venezuela, que había tomado una decisión más temprana de cerrar. Sí, una decisión del gobierno federal en conjunto con el gobierno del estado de Roraima, que es una situación muy conflictuosa, ha encerrado antes. En Uruguay nosotros tenemos una situación muy particular. El gobierno va a empezar las medidas por medio de un decreto, de una legislación propia para Uruguay. Nosotros 7 hoy día están cerradas todas las movimentaciones por tierra de extranjeros para Brasil. Si un argentino quiere ir a Brasil, Roberto, si un argentino quiere ir a Brasil o quiere volver de Brasil, puede salir de Brasil e entrar a Argentina, por supuesto. ¿Cómo funciona eso de manera terrestre y de manera aérea? De manera terrestre, vos no puedes ir para acá, excepto por una situación muy específica. Por aeropuertos siguen abiertos con las medidas aeroportuarias. Por tierra no puede entrar. Salir, vos es un extranjero, tiene las reglas de su país.
Entonces, naturalmente, si los argentinos pueden volver a Argentina, pueden salir del Brasil. Ahora, si yo soy argentina y llego por un vuelo al aeropuerto de Guarulhos en Río de Janeiro, en San Pablo, o al aeropuerto de Río de Janeiro, ¿qué medidas tengo que atravesar y cumplir cuando pongo un pie en suelo brasilero? A principio, va a pasar por la misma situación de todos los pasajeros. Va a guardar cuarentena, si ha empezado con una persona que confirmado, sospecha de coronavirus. Si tiene algún síntoma, va para cuarentena. Claro. Si tiene síntomas graves, tendrá que procurar el sistema de salud. Porém, el sistema de salud es para todos. Entonces, tiene gran riesgo. Bien. Porque hoy día lo que pasa es para los hospitales van las personas que tienen síntomas graves, que necesitan, por tanto, de un atendimiento más serio. Pero nosotros no tenemos testes para todos. Bien. Las testagens. Bueno, entonces, 7 casos fatales en medio de la pandemia del coronavirus en Brasil. Muchísimas gracias, Roberto Machek, por estas precisiones. Gracias. Gracias. Hasta luego. Volvemos a la Argentina, a Buenos Aires.